¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todo el mundo que nos ve. Nosotros somos TV Docente, voz e imagen de la Asamblea Estatal Democrática, sección 40 de Chiapas. Estamos transmitiendo a través de la Ciudad de México, Poniente 108, número 254, a través de TV Unidos, sinónimo de comunicación mundial. Agradecemos mucho el espacio brindado por el licenciado Fernando Gómez Rodríguez, presidente del corporativo TV Unidos, que nos da esa oportunidad para acercarnos a la ciudadanía y darle la información veraz y real sobre el movimiento magisterial que se suscita en estos momentos. Mi nombre es el profesor Josué Girón. En esta ocasión nos acompañan el compañero Celso y el compañero Herman, que nos hablará en nuestro primer programa sobre conociendo a la Asamblea Estatal Democrática de Chiapas. En esta ocasión vamos a escuchar los antecedentes de la CENTE, y el compañero Celso nos informará sobre esta situación. La Asamblea Estatal Democrática está inscrita o participa en el movimiento nacional que coordina la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Esta se tomó en cuenta porque es un referente de lucha a nivel nacional. Como antecedente tenemos que la sección 40 de Chiapas estaba totalmente dominada y tenía el yugo completo del chavismo sindical. Ellos no permitían que hubiera una manifestación, que hubiera una salida, y con la caída de la reforma educativa, los maestros empezaron a crear conciencias, células, y se adhieren a la Coordinadora Nacional. Como antecedente general, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación nació el 17 de diciembre de 1979. Fue precisamente en Chiapas que un grupo de maestros disidentes crean una corriente alternativa a lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En esos tiempos, el dominio total de lo que era el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación lo tenía Jongitud Barrios, y entonces se crea un pleito interno, una pugna interna con el Baester Gordillo Morales, y a partir de ese momento el Estado permite que a través de Carlos Salinas de Gortari destituyeran a lo que era Carlos Jongitud Barrios y tomara las riendas del Sindicato Nacional la profesora Elbester Gordillo Morales. Eso generó un proceso político de un gran dominio del magisterio por parte del Elbester, hasta llegar el momento en que se desencadena lo que es el pronunciamiento de que habría una reforma educativa. Se tienen conocimientos de que el Elbester, a pesar de ser muy afín al gobierno, ella manifestó que no permitiría el hecho de que se aplicara esta reforma y que defendería a los maestros por el grave daño que haría la reforma en ellos. Entonces, pues el sistema operativo del gobierno encarcela a Elbester Gordillo y nombran de manera espuria, sin un congreso, a su sucesor, que sería Juan Díaz de la Torre, que es el que actualmente preside el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, pero que siempre como asamblea hicimos la denuncia, la demanda de que es un dirigente espurio, puesto que no surgió de un congreso, y eso hace que veamos nosotros la democratización del sindicato. Todo este antecedente político pues se robustece o acelera la formación de un grupo disidente en Chiapas, y con esto surgen las primeras células de la Asamblea Estatal Democrática. Y aquí el compañero Herman pues fue uno de los activistas principales en ese inicio y nos dará una información al respecto. Gracias, compañero. Queremos nuevamente agradecer este espacio para dar este tipo de información de lo que acontece con el movimiento magisterial a nivel nacional y principalmente en nuestro estado, uno de los estados más vulnerable y pobre de nuestro país, y por eso nosotros como maestros conscientes tenemos que ver y tenemos la necesidad de concientizar a nuestros alumnos y a nuestros padres de familia. Por eso surge la Asamblea Estatal Democrática, precisamente para ver cuál fue el daño o cuál es el daño que trae consigo esta reforma educativa, que va más allá. No es una reforma educativa en sí, sino es una reforma laboral que lacera los derechos laborales de los docentes y también lastima a la sociedad, a los padres de familia, porque tiene la mira a la privatización de la educación. Por eso nosotros como Asamblea Estatal Democrática tuvimos la necesidad de crear este bloque democrático dentro de la sección 40 a la que pertenecemos,
porque como mencionó aquí el compañero Celso, nuestros dirigentes entregados con el oficialismo, con la parte gubernamental, pues no iba a hacerse cargo de este movimiento. Entonces fuimos las bases que tuvimos que salir y organizarnos, y precisamente nos tocó, pues fuimos pocos los compañeros maestros que nos reunimos de manera clandestina, puede llamarse así, para ver esta situación. Y ahí surgió la Asamblea Estatal Democrática. De ahí nació este bloque y seguimos adelante. Nos adherimos a la Coordinadora Nacional de Trabajo de Educación para poder, valga la redundancia, coordinarnos con las actividades que de ella emanan, de la Asamblea Nacional. Y aquí seguimos en este espacio, y aquí seguimos con el movimiento magisterial. Es muy bueno, ha mencionado sobre los antecedentes cómo ha surgido la Asamblea Estatal Democrática, y es muy bueno también que la ciudadanía sepa cuál es la diferencia entre el CENTE y la diferencia de la CENTE. Sabemos que por sus siglas el CENTE es SNTE y la CENTE CNTE, sí, para que la ciudadanía sepa cuáles son las diferencias marcadas entre estas dos. Para comenzar, todos pertenecemos al Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, pero dentro de este gran sindicato, que es uno de los más grandes de Latinoamérica, está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que es la CENTE, porque tuvo la necesidad de crearse este grupo disidente que representa a los maestros democráticos, a los defensores de los derechos laborales, a los defensores de la educación en sí y la educación pública. Surge ante esa necesidad porque vimos que los dirigentes a nivel nacional pues no estaban preocupados por esa problemática que vivía el magisterio. Entonces surge la CENTE, y esa es la gran diferencia, porque el Sindicato Nacional de Trabajadores en este momento, encabezado por Juan Díaz de la Torre, pues está a favor de una reforma educativa que no beneficia en nada a la educación ni los trabajadores. Ahondando también en ese punto, realmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues aglutina a todos los docentes de todos los estados, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es una corriente crítica sobre la forma de actuar de los dirigentes sindicales. Sabemos perfectamente que en México los sindicatos son supuestamente independientes, pero realmente el dominio que pretende el Estado es tener un control de todos los que están inmersos en cada sindicato, como podemos hablar de lo que en su tiempo fue la CTM, la CROC y todos esos sindicatos que eran un bastión de votos hacia el gobierno. Entonces, se ha hecho el análisis de que la reforma que nosotros llamamos falsa reforma educativa, que está demostrada ya sea hasta el cansancio que no tiene nada educativa, nosotros hemos dicho que tiene mucho de laboral y administrativa. También hay fuentes externas que dicen es netamente política, puesto que el bastión del magisterio son miles y miles y miles de gente que son votos perdidos, ya que con el dominio que tenía, como decía hace ratito a Elba Ester, ella aglutinaba a los maestros y tenía un dominio en cuanto al ofrecimiento de votos al gobierno, y llegó a tener tal poder que pues era casi la persona que podía disponer o deponer un presidente de la República. A ese grado llegó el poder del Elba Ester. Entonces, con los procesos políticos que se han dado, el PAN, la llegada del PAN, y luego que el PRI ha perdido mucho poder en cuanto a votaciones, entonces ellos ven como una preocupación, es decir, tener un control del magisterio, y de ahí también surge parte de lo que es la reforma educativa, ese control. Y pues los maestros en el 2013 nos volcamos a las calles porque de inmediatamente vimos que esta iba a ser lesiva para la salud. Entonces nosotros nos adherimos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en esa corriente crítica, y también porque tiene más de 36 años ya de vigencia en esta lucha, en esta de concientización de todos los docentes. Muy bien, entonces queda claro que nosotros, como base del magisterio en Chiapas, se desconoce por completo el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación en nuestra defensa, ya que el que agarró esa situación de lucha es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Hemos escuchado en diversas marchas, consignas donde gritan
abajo del charrismo sindical. ¿Nos podrían abrir un panorama para que la ciudadanía sepa qué es el charrismo sindical, por qué se les denomina charros a los compañeros maestros en esta situación? El concepto charrismo o el charro sindical surge de hace muchos años. Históricamente se habla de un representante sindical de los ferrocarrileros, el cual en un momento dado de un proceso de lucha sindical, él hace un pacto con el gobierno y de manera sin tomar en cuenta las bases. Entonces, a partir de ahí, como a él le gustaba mucho la charrería y le llamaba, su apodo era el charro, entonces toda la gente que en un momento dado se confabula o hace acciones en contra o a escondidas de la base, se le denomina como charro. Entonces ese es el concepto real. No sé si quieran de otra cosa. Y bueno, decir que el charro, desgraciadamente, esa palabra ha degenerado muchísimo, porque un compañero maestro acuñó la frase de que hay charros democráticos y hay democráticos charros, porque lo han jugueteado tanto esa palabra que en un momento dado una persona que es trabajadora puede ser llamada charra por ser trabajador, y una persona que es supuestamente democrático, pues en esencia es un charro porque no cumple con la condición de ser un luchador social. Precisamente el concepto de charrismo fue extraído de ese movimiento ferrocarrilero y fue llevado hacia el magisterio, porque sabemos que nuestros líderes sindicales, estamos hablando del Sindicato Nacional de la Educación, pues son entreguistas, venden a la base trabajadora. Entonces por eso fue extraído el concepto de charrismo hacia el gremio magisterial. Y ahora sí que todos aquellos líderes que venden el movimiento pues son considerados de esa forma, o traicionan o denigran el movimiento también. Entonces es un concepto bastante amplio, y que aquellos que no conocen ese concepto pues tienen en la duda y dicen ¿por qué le llaman charro? Y quiero también mencionar algo que el compañero Celso habló de la parte política del sindicato. La Coordinadora Nacional de Trabajo de Educación es antipartidista, es uno de los principios que tiene la coordinadora. No mezclar el movimiento, ese principio que tiene, con los partidos políticos, porque pues se puede malinterpretar. Si estamos hablando de que el sindicato tiene acuerdos políticos con diferentes partidos, no puede ser solo con uno, la coordinadora pues se aleja de eso, y eso es sano pues para nuestro movimiento, porque aquí no se persigue nada político, sino estamos persiguiendo algo que es nuestro derecho, el derecho a la educación para nuestros alumnos y el derecho de nuestro trabajo que con esfuerzo hemos logrado obtenerlo. Y por eso es importante de que conozcamos estos principios, y yo creo que también hay otros principios muy importantes dentro de la coordinadora. El objetivo principal de la coordinadora, del movimiento en el que estamos viviendo en este momento, pues uno de los objetivos principales es derogar la reforma educativa, que es lacerante en este momento, violenta todos los derechos de los trabajadores, y también, pues como acabo de mencionar hace rato, la educación pública de nuestro país. Entonces es un objetivo fuerte, es difícil, sabemos que estamos en ese tenor y hemos decidido de la resistencia a la movilización. Bueno, para cerrar este bloque vamos a al compañero Celso que nos diga más específico cuáles son los principales objetivos de la CENTE. Miren, la CENTE tiene una gran cantidad de objetivos y tiene una ideología muy marcada, pero en este momento podemos marcar, por la situación que estamos viviendo, marcar los principales puntos que se están generando en esta lucha. Primeramente, no niega ninguna forma de lucha, esa es una, y pretende la democratización del sindicato, quitar esa parte fatal del charrismo y seguir en esta lucha sindical. Bueno, los invitamos a que nos acompañe en el siguiente bloque.